Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Ravale y este es mi canal Pablo Ravale UCM. Hoy quiero compartir con ustedes un dictado que recibí exactamente ayer, eh, así que es de lo más reciente. Eh, Se titula La senda del renunciamiento y en este dictado Jesús eh, se refiere directamente a todos aquellos que son aspirantes a ser maestros de Dios. Los maestros de Dios son aquellos que deciden tomar la enseñanza del curso, como fue mi caso, y dedicarle enteramente su vida a este camino. Tomar una decisión, hacer una elección de este tipo implica, bueno, que uno tiene que alinearse a lo que es la manera en que Jesús piensa y qué es lo que Él nos ofrece a través del curso de milagros. Su enseñanza básicamente consiste en esto. Él nos enseña a pensar y obrar como Él piensa y obra, para que, según sus palabras, podamos convertirnos en maestros del mismo calibre que Él. Ahora, para llegar a ese punto, bueno, uno tiene que elegir conocer la verdad en primera instancia y luego eh, abrazarla. Eh, Dejar de engañarse, deshacer cuantas más ilusiones sean posibles y, bueno, dedicarle su vida a a este camino con coherencia, es decir, que mi pensar, mi decir y mi hacer eh, estén alineados, porque si no, en lo que me convierto es en algo como él también dice y que lo, digamos, llama con estos términos, falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que pregonan lo que no es la verdad, pero no por maldad, sino por ignorancia, y muchas veces también por falta de coherencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Jesús nos llama a ser impecables. Ser impecables consiste en tener coherencia con respecto a la decisión que hemos tomado, si efectivamente hemos elegido dedicarle nuestra vida a este camino. Y en este dictado nos habla específicamente del hecho de renunciar a todo lo que son ilusiones en pos de dedicarle nuestra vida únicamente eh, al plan de Dios para la salvación, ¿no? De su Hijo. La salvación de su Hijo sería el despertar de todas las mentes en las que se cree separado el Hijo. Bien, comienza así. En el anhelo de realización de tus deseos personales está tu desventura. Fíjense lo que nos dice en esta primera línea. En el anhelo de realización de tus deseos personales está tu desventura. Es decir, en la medida que yo ponga como prioridad por sobre el plan de Dios mis proyectos personales, creyendo que tienen más importancia ellos que la voluntad de Dios, bueno, estaré perdido. Sobre todo si elijo, digo que elijo, dedicarle mi vida al plan de Dios, o sea, dedicarle mi vida al hecho de servir al plan de Dios. Por eso comencé diciéndoles que este mensaje, sobre todo, está dirigido a los aspirantes a maestros de Dios, pero también a aquellos que a lo mejor dicen creer en Dios y dicen querer servir a Dios y no son completamente coherentes en eso. En el anhelo de realización de tus deseos personales está tu desventura. El avance en este camino del perdón de las ilusiones se concreta recorriendo la senda del renunciamiento, renovado y constante. Es decir, eh, que todos los días elijamos, por sobre todas las cosas, que nuestra prioridad sea servir al plan de Dios y no a nuestros deseos personales, que pueden consistir en
viajar, conseguir una pareja, cambiar de trabajo, perder kilos que creemos que tenemos de más, mudarnos, bueno, todas las cosas a las que nosotros le damos importancia creyendo que si las alcanzamos nos van a traer la felicidad, pero que no es así, porque incluso cuando logramos concretarlas, pasa un tiempo, empezamos a sentir la misma insatisfacción que antes de haberlas alcanzado, que antes de haber concretado estos anhelos, estos deseos personales. No es algo que se te exige, es decir, Dios no nos impone su voluntad, pero sí es algo que se espera de ti. Es decir, si yo tomé si digo que tomé la decisión de servir al plan de Dios como maestro de Dios, es decir, como maestro del curso de milagros, bueno, no se me va a exigir que yo renuncie a nada de lo que todavía creo que es importante en mi vida, de todas las cosas a las que yo le doy un valor que no tienen. No se me va a exigir que yo abandone aquello en lo que creo todavía, que es valioso. Pero sí es lo que se espera que haga. ¿Por qué? Por una cuestión de coherencia. Si antes yo creía que mi realización personal pasaba por tener hijos, por lograr tener hijos, o por conseguir una pareja, o por tener mi propia casa, bueno, a medida que yo voy descubriendo que esas son ilusiones que tengo que deshacer para poder tener una experiencia real de la paz y de Dios, bueno, esas cosas naturalmente van a ir perdiendo importancia para mí. Y las dejaré por el camino y no me supondrá nada traumático. Ahora, si digo que quiero servir al plan de Dios, digo que estoy dispuesto a deshacer todas las ilusiones que me alejan de la experiencia de Dios, bueno, no puedo en simultáneo seguir persiguiendo esos objetivos que ya sé que son ilusiones, ¿sí? Porque lo que estaré poniendo como prioridad en mi vida serán siempre mis proyectos personales. Entonces ahí no hay coherencia entre lo que digo que quiero y lo que estoy haciendo. Por ende, como maestro, ¿qué es lo que estoy enseñando? No puedo ser un ejemplo de impecabilidad ni de servicio a Dios si digo una cosa y hago otra. El hombre es lo que hace, no lo que dice. La mayor posesión de quien verdaderamente hace ejercicio del perdón de Dios, es decir, de quien está dispuesto a renunciar a todas esas ilusiones de realización que no tienen nada que ver con lo que es la experiencia de la paz real. La paz no depende de nada ni de nadie externo. Por ende, no necesito concretar ciertos deseos o anhelos que tengo para estar en paz, sino que es a través de la paz como descubro que todos esos anhelos, deseos y proyectos en realidad son ilusiones y que puedo vivir tranquilo, puedo estar en paz, teniendo eso como no teniéndolo. La paz no la voy a experimentar si consigo al fin tener una pareja. Cuando yo deshago la ilusión de que la paz depende, por ejemplo, de conseguir una pareja, el día de mañana podré tenerla como no, pero estaré en paz con eso, ¿sí? Porque el amor y la paz no tienen nada que ver con tener una pareja. Si no, las personas que tienen pareja nunca tendrían problemas de pareja. Entonces, la mayor posesión de quien verdaderamente hace ejercicio del perdón de Dios consiste precisamente en haber sabido renunciar a lo que el mundo le ofrece. El mundo nos ofrece toda una paleta de ilusiones, ¿no? Un mejor trabajo, más dinero, más sexo, viajes, bueno, una pareja más joven, una pareja más linda, todo lo que nos venden incluso a través de las publicidades que no necesitamos, pero que nos quieren hacer creer que si lo compramos o vamos detrás de ello, vamos a ser más felices. Todo eso es un engaño, obviamente.
La mayor posesión de quien verdaderamente hace ejercicio del perdón de Dios, es decir, perdonar esas ilusiones, deshacerlas. Entendamos perdonar como deshacer. Consiste precisamente en haber sabido renunciar a lo que el mundo le ofrece. Ese es su mayor galardón. Tal actitud perfectamente coherente con la elección que se ha hecho, es decir, de servir al plan de Dios, permite que el ser en nosotros despierte a la conciencia de sí mismo. ¿Cuál es el ser en nosotros? Bueno, la identidad que compartimos, que es el Hijo de Dios. Ya me habrán escuchado decir en más de una ocasión esto, ¿no? De que el Hijo de Dios somos todos como uno solo. Entonces, tal actitud, la del renunciamiento a las ilusiones, que es cuando yo, digamos, elijo renunciar a lo que el mundo me ofrece, como, eh, digamos, promesas de felicidad o de realización personal, cuando yo tengo realmente una coherencia y decido entre lo que digo que quiero y lo que estoy haciendo, que sería elegir renunciar a esas ilusiones, esto habilita, permite que el ser en nosotros, es decir, nuestra verdadera identidad, el Hijo de Dios, despierte a la conciencia de sí mismo. Es decir, la conciencia de que soy el Hijo de Dios va a empezar a alborear en mi mente. Entonces ahí es donde yo cada vez eh, comprenderé y sentiré más que mi felicidad, que el amor, que la paz no pasaba por nada de lo que el mundo me dice que yo necesito, de lo que el mundo, que esto entendámoslo también a veces como eh, lo que nuestras familias esperan de nosotros, lo que nuestras familias intentan hasta imponernos a veces, porque bueno, a juicio de los egos, yo sería más feliz si tuviera pareja, yo sería más feliz si tuviera hijos, yo sería más feliz si me dedicara a determinada profesión eh, que no me gusta, pero me puede redituar más dinero. Bueno, entonces, tal actitud perfectamente coherente con la elección que se ha hecho permite que el ser en nosotros despierte a la conciencia de sí mismo, esté en condiciones de enseñar a otros. Es decir, a medida que va alboreando en mí la conciencia de ser el Hijo de Dios, eso mismo yo puedo enseñárselo a otros. ¿Por qué? Porque estoy en coherencia con la decisión que he tomado de servir al plan de Dios y de recordar que soy su hijo. Entonces, en la medida que yo esté actuando en coherencia con lo que digo que es mi elección, podré enseñarles a otros a descubrir lo mismo, que no somos este personaje que creemos ser y que la paz, el amor, la felicidad no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado, con lo que hemos aprendido directa o indirectamente de nuestros familiares más cercanos. Esté en condición de enseñar a otros y sobre todo que se convierta en un ejemplo viviente de maestro de Dios. Dice Jesús en el curso que un maestro de Dios aprende aquello que enseña, es decir, lo que enseña y que lo tiene que enseñar con coherencia, tiene que ser impecable, ¿no? Es decir, un ejemplo viviente, tal como eh, nos refiere aquí en el dictado, de la enseñanza, o sea, lo que yo enseño, lo que yo digo que es el camino correcto, yo lo tengo que predicar no solo con las palabras, sino con mis actos, ¿sí? Tengo que ser en ese sentido un guía y modelo para aquellos que elijan ser mis discípulos, para aquellos que elijan tenerme como maestro. Yo tengo que ser un ejemplo viviente. Si no encuentran en quién mirarse para obtener la fuerza que les permita ir hacia adelante con esa decisión de ser también maestros de Dios, bueno, tiene que ser en mí, en quien se miren como guía y como modelo, como ejemplo viviente de lo que les estoy enseñando y que ellos han elegido ser.
Este es a grandes rasgos el magnífico papel que necesitamos que desempeñes aprendiendo a negarte a ti mismo por medio del renunciamiento a todo lo que a juicio del ego es importante en tu vida. ¿Qué sería negarme a mí mismo? Bueno, poner a Dios siempre como prioridad en mi vida. No es tan importante si no tengo una pareja, no es tan importante si no estoy ganando el dinero que me gustaría ganar. No es tan importante si no pierdo esos kilos que quiero perder y todavía no consigo hacerlo. No es tan importante cómo me vea, ¿sí? No es tan importante el que tenga un canal en YouTube y todavía no esté teniendo todas las vistas o todos los suscriptores que me gustaría tener. Porque al fin y al cabo, en eso no consiste la labor de un maestro de Dios o de un aspirante a ser maestro de Dios. El tener seguidores, el tener muchas vistas, el ser famoso, no consiste en eso, la función de un maestro de Dios. Consiste simplemente en servir al plan de Dios, haciendo su ejercicio del perdón de las ilusiones que nos hacen sabernos separados los unos de los otros y de Dios, y enseñar con su ejemplo a quienes elijan tomarlo como guía y modelo, que pueden ser pocos, no necesariamente tienen que ser muchos. De hecho, Jesús, que fue un maestro de Dios avanzado, cuando él caminó entre nosotros como un hombre, era más los detractores que los seguidores que tenía. Entonces, no es un camino por el cual vamos a ser famosos o muy populares, porque es un camino que tiene que ver con servir a la verdad. La verdad no tiene muchos aliados, más bien tiene detractores. Incluso aquellos que dicen ser espirituales o se dicen ser espirituales y dicen ser buscadores de la verdad. Muchas veces vemos en su falta de coherencia entre lo que predican y lo que luego hacen, sobre todo puertas adentro, que en realidad no quieren conocer la verdad. Es todo un personaje que se arman. Dice Jesús que uno de los disfraces favoritos del ego es el del yo espiritual, el vender que yo soy más espiritual eh, que el resto y que eso me hace más especial por sobre el resto. Y de ejemplos, bueno, hay a montones. Basta con que nos sentemos 10 minutos a mirar las redes sociales y está lleno. A ver, en las redes sociales está lleno, quiero decir, de estos gurúes de la nueva era, ¿no? Que pregonan una tontería tras otra y una locura tras otra, que no tiene consistencia eh, lo que predican, y que lo único que hace es eh, crear más confusión, eh, que a lo mejor traer más claridad. Eh, no acercan a las personas a Dios. Los hacen profundizar, aquellos que los siguen a estos gurúes, más en sus locuras, en sus egos, en definitiva. Entonces, este es a grandes rasgos el magnífico papel que necesitamos que desempeñes, aprendiendo a negarte a ti mismo por medio del renunciamiento a todo lo que a juicio del ego es importante en tu vida. Por eso Jesús, podemos leer en las Escrituras, cuando él decía, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Que yo no me crea como hombre, que yo no crea que mis necesidades de hombre son más importantes que tu voluntad. En el ejército de enloquecidos concupiscentes solo divisarás rostros con expresiones de desconsuelo. ¿Qué significa esto de los concupiscentes? Bueno, según la Real Academia Española, concupiscencia eh, sería básicamente el deseo de bienes terrenos y sobre todo de placeres eh, descontrolados, ¿sí? Entonces, en el ejército de enloquecidos concupiscentes, es decir, de aquellos que solo persiguen eh,
objetivos materiales, mundanos, humanos, solo divisarás rostros con expresiones de desconsuelo. ¿Por qué? Porque si le dedicamos nuestra vida únicamente a nuestros proyectos personales, nunca nos vamos a sentir completamente satisfechos, porque aún concretando esos deseos materiales, mundanos, personales, humanos, en definitiva, nunca nos va a alcanzar, porque lo que en realidad estamos buscando no está en este mundo. Y no hay cosa en este mundo que pueda sustituir a eso que en realidad buscamos, que es recuperar la conciencia de estar en Dios, recuperar la conciencia del amor que Dios siente por su Hijo y que somos todos nosotros ese Hijo. En el ejército de enloquecidos concupiscentes solo divisarás rostros con expresiones de desconsuelo. El cielo y el infierno son dos estados de la mente dentro del propio ser. En la medida que yo me la pase persiguiendo mis deseos y anhelos y proyectos personales, siempre voy a sufrir o a experimentar ansiedad o a experimentar miedo o a experimentar envidia. ¿Por qué? Porque aún alcanzando esos objetivos, nunca va a ser suficiente para mí. Siempre voy a sentir que me falta algo más. Y siempre voy a estar persiguiendo, como el conejo a la zanahoria, algo que aún concretándolo, no me va a permitir ser feliz y sentirme satisfecho y completo para siempre. Entonces, en los concupiscentes, en los enloquecidos concupiscentes, en el ejército de enloquecidos concupiscentes, solo divisarás rostros con expresiones de desconsuelo. El cielo y el infierno son dos estados de la mente dentro del propio ser. Es decir, el infierno es creer que la felicidad está ahí afuera, en la posibilidad de una pareja nueva, en la posibilidad de ganar más dinero, en la posibilidad de tener más relaciones sexuales. Eso es el infierno. Porque lo único que experimentaré yendo a la búsqueda de eso, insistentemente, incansablemente, es dolor, ansiedad, miedo, envidia, incluso frustración, porque todavía no lo consigo, o porque al otro se le dio y a mí no. No son lugares ni regiones en alguna parte del espacio, ni el cielo ni el infierno. El cielo es simplemente recuperar la conciencia de que yo ya estoy en Dios. Dice Jesús en el curso que el cielo es la relación entre el Padre y el Hijo, es decir, la conciencia de la relación que me une a Dios desde siempre y para siempre. Tú eres el que elige tener una experiencia del cielo o del infierno. Los pensamientos y actos son los forjadores de la paz y del sufrimiento, así en la ilusión de la materia como fuera de esta. Es con mis pensamientos y con mis actos que yo forjo la experiencia de sufrimiento o la experiencia de la paz, la experiencia del infierno o la experiencia del cielo, ¿sí? Y esto ocurre, nos explica Jesús, tanto en la ilusión de creer que estoy en un cuerpo, como mismo en la ilusión de cuando creo que ahora abandoné un cuerpo y soy un alma que pulula ahí por el éter, ¿no? Muchas almas están a la espera de volver a manifestar un cuerpo y tener una experiencia eh, terrenal nuevamente. ¿Por qué? Porque siguen persiguiendo ilusiones, porque no se han despertado de este sueño de separación. Entonces creen que necesitan regresar a este mundo eh, para volver a encontrarse con el que fue su amor, su único y verdadero amor en otra vida, y con el que no pudieron casarse, o regresan porque creen que tienen algo pendiente de realizar en este mundo, o porque quieren concretar un anhelo que a lo mejor quedó trunco. Yo quise ser jugador de fútbol y no pude, quise ser estrella de rock y no me salió, bueno, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las ilusiones que nos hacen regresar una y otra y otra y otra vez
al sueño de este mundo, ¿no? Eh, Dice Jesús que la muerte en este sentido funciona como una puerta giratoria. Yo estoy entrando y saliendo permanentemente de digamos, de este lado del velo, pero siempre estoy atrapado en el mismo sueño. De hecho, se habla en otras religiones de la rueda de encarnaciones. Literalmente es una rueda, es la rueda en la que está atrapado el hámster, que seríamos cada uno de nosotros. Bueno, la idea de despertarnos de este sueño de separación es abandonar definitivamente esa rueda, que sería cuando la mente recupera el recuerdo de estar en Dios y de ser su hijo. ¿Sí? Todas las mentes, de todas las formas de vida, se, se tienen que despertar al recuerdo de ser el hijo de Dios. El mal no existe, tampoco algo como la condenación y el pecado. Muchas veces creemos que no podemos alcanzar nuestros deseos, nuestros anhelos o concretar nuestros proyectos personales porque hemos actuado mal, porque hemos pecado y el castigo ante esos pecados cometidos es que no veamos realizados nuestros deseos, nuestros anhelos. Creemos que hemos sido condenados a vivir en la insatisfacción o en la frustración o con la falta de eso que queríamos y no pudimos tener por haber actuado mal, ya sea tanto en esta vida como en la ilusión de una vida pasada. Entonces yo en esta vida no tuve hijos porque, bueno, evidentemente algo habré hecho mal o quizás en otra vida no fui un padre completamente amoroso y por eso ahora Dios me castiga eh, no pudiendo tener hijos. La idea del karma se basa en esto, de que como yo he cometido muchos errores, como yo soy un pecador y un culpable, para equilibrar un poco la balanza universal, bueno, ahora tengo que tener una experiencia donde, bueno, si yo me comporté como un padre no amoroso, ahora no tendré hijos, o tendré hijos que me hagan la vida a cuadritos a mí. Si yo en otra vida fui capaz de asesinar a una persona, bueno, en esta vida me asesinarán a mí, me abortarán o me asesinarán a un ser querido, para que yo aprenda a través del sufrimiento lo mal que está matar. Bueno, eso son locuras. Dios jamás concibió algo como eso. ¿Sí? Sin embargo, mucha gente cree en esto. Cree que Dios es amoroso, pero cree también que Dios castiga. Bueno, eso son locuras. Es una falta de coherencia. Porque si Dios es el amor, no puede castigar. Por ende, tampoco puede juzgar, porque el amor no juzga. El mal no existe. O sea, tampoco existe algo como Satanás que está tentándonos a cometer errores. Ni existe tampoco algo como el infierno, donde somos condenados para toda la eternidad a sufrir por nuestros pecados. El mal no existe, tampoco algo como la condenación y el pecado. Eres tú quien utilizando erróneamente tu poder, es decir, mi poder creativo, la capacidad que tengo de manifestar aquello en lo que creo, eres tú quien utilizando erróneamente tu poder conviertes la dicha en dolor. ¿Cuál es la dicha? Recuperar la conciencia de que estoy en Dios y que soy su hijo, y despertarme de este sueño de separación. Despertarme de este sueño en donde creo que soy Pablo, donde creo que soy este cuerpo. Yo estoy convirtiendo la dicha, que sería la capacidad de poder recordar y la elección de querer recordar que soy el hijo de Dios y que estoy en Dios desde siempre y para siempre, en dolor. Es decir, convierto esa posibilidad en la posibilidad, también por elección, de elegir seguir persiguiendo ilusiones y experimentar miedo, experimentar ansiedad, experimentar envidia, experimentar frustración, porque aún habiendo concretado algún que otro deseo o anhelo, siento que no es suficiente, siento que no me alcanza. Termino de hacer un viaje a algún país que quería conocer y todavía no estoy regresando a mi país de origen, que ya ahora
estoy pensando en volver a viajar y me angustia el no tener el dinero para hacerlo pronto. Y me genera envidia el hecho de que alguien que tiene más recursos económicos viaje más seguido que yo. Bueno, y así estamos, y así estamos. Entonces esta es una, digamos, una invitación a que empecemos a reconsiderar aquello que para nosotros es importante, a juicio de nuestros egos, ¿no? Por eso nos habla Jesús de la senda de la senda del renunciamiento renovado y constante, es decir, permanentemente tomar la decisión de servir al plan de Dios y no de comprar lo que el mundo nos vende, como promesas de realización, de felicidad, de satisfacción, etcétera, etcétera. Bien, por hoy es suficiente. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de darme un like si les gustó y de suscribirse a mi canal, porque así me ayudan a que todo este material esté circulando por YouTube y llegue a más personas. En ese sentido, cuento con ustedes eh, para, para que me ayuden, ¿no? A que la enseñanza de Jesús a través del curso de milagros sea más conocida. Necesitamos realmente que la mayor parte de la humanidad conozca a Jesús y a su enseñanza. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.